A la Una Noticias por Exa 90.5 FM y la mejor 89.7 FM. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en A la Una Noticias. Quiero saludar en esta tarde a dos maestros en juicios orales con quien vamos a platicar de un tema muy interesante con respecto a los cambios que se siguen en materia de conciliación y sus usos, sus aplicaciones. Esto pensando justamente en los cambios que se ha tenido a nivel nacional, en la forma de abordar los conflictos, los problemas, las aplicaciones de las leyes, y ha estado cambiando muchísimo en este entorno. Se ha estado actualizando mucho la manera de hacerle frente a las dificultades, a los conflictos sociales, y en ese sentido, pues bueno, saludo con muchísimo gusto al maestro en juicios orales Luis Enrique Rojas García. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. Y también a la maestra en juicios orales Mercedes Becerril Cancino. Hola Tere, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, platíquenos un poquito a qué refiere este tema tan importante, este nuevo enfoque conciliador que se tiene en las leyes de nuestro país. Pues ahora que pasó el Día del Abogado, pues debemos entender que ya la función de un abogado desde una perspectiva antigua, que era aquel que peleaba, que era aquel que discutía, que era aquel que estaba inmerso en los juicios, pues actualmente, de acuerdo a estas nuevas reformas, de acuerdo a estas nuevas necesidades, pues nos hemos estado viendo en la necesidad de entender lo que es la conciliación en todas las materias, no solamente en algunas, sino en todas las materias, y la conciliación y el punto de partida que tiene en todo el derecho. No solamente en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, en materia laboral, en materia agraria y por supuesto en materia penal. Actualmente un abogado se debe de especializar, o una de las principales funciones que debe de tener un abogado es entender el papel que busca la conciliación dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Qué es la conciliación? A lo mejor para las personas que nos están acompañando que pronto no entendemos estos términos. ¿Cómo es que aplica o a qué refiere la conciliación? Claro, la conciliación es un medio o una alternativa que tienen las partes que están dentro de un proceso para que por ellos mismos o a través de una persona que los apoye, en este caso de la materia de derecho, pues tiene que ser también un abogado, una persona especializada, para que los apoye a resolver por sí mismos ese conflicto sin necesidad de que lleguen a un proceso o que lleguen a una sentencia que sea condenatoria o absolutoria, dependiendo la situación, pero se les facilita esta nueva figura jurídica para la finalidad de que ellos resuelvan por sí mismos esa controversia y no se llegue a un proceso quizás largo, quizás que les resulte contradictorio, que no salga de acuerdo a lo que cada uno necesita o quiere, sino que entre ellos mismos puedan encontrar una solución y se pueda hacer un documento donde se respalde esa forma de solución que entre ellos mismos abordaron. Hay una persona que también los puede apoyar a resolver, que se le llama mediador, que él también puede apoyarlos, dándoles posibles soluciones o demás, pero en sí las partes son las que se van a obligar o no a resolver de una manera, se le llama pacífica, es el término que se utiliza. ¿Por qué? Porque no se llega al proceso como tal, sino que se agota antes de que termine ese proceso y entre ellos de una manera pues más aceptable entre los dos, y que son cuestiones a las cuales se comprometen. De hecho, hay una institución en el Poder Judicial que se llama Justicia Alternativa. Ahí a ellos se les da esa asesoría para que puedan llegar a resolver esos conflictos de esta manera. Y lo que sale allí incluso se elevan a lo que nosotros llamamos categoría de cosa juzgada, a que sea una verdad legal, o sea, que sea algo que a ellos les beneficie y que después pueda ser susceptible de cumplimiento, pero que entre ellos mismos puedan encontrar esa solución para que sean ellos mismos quienes la cumplan de manera voluntaria, sin que se los imponga un tribunal. Uh-huh. O sea, es decir, cuando hay un conflicto entre dos partes, una pelea por, no sé, una propiedad, un negocio, una familia, que los hijos en el horario, diferentes temáticas que ya nos enunciaron,
esta parte previa antes como de que otro tipo de leyes apliquen directamente y generen las sanciones. Se trata como de encarar. Entonces, esta parte del enfoque conciliador está vinculado al tema de los juicios orales. ¿Esto es previo o son cosas distintas? Bueno, más que nada no debemos delimitar la conciliación a una sola parte, ¿no? Uh-huh. O sea, se da antes de que inicie el proceso y durante el proceso, y también puede haber conciliación hasta el momento de ejecución, como en algunos casos en materia agraria. Se da la posibilidad. Antes era optativo. ¿Quieres ir a conciliar? ¿Quieres conciliar? ¿No quieres conciliar? Ahora no. Antes de que inicie un juicio por ley, primero se tienen que sentar las partes y escuchar. Encararse. Es correcto. Decirle las consecuencias. Porque si bien es cierto, ahorita nada más nosotros hablamos de la conciliación, también hay otra figura que se llama la mediación. La mediación es cuando entre las partes, de forma voluntaria, dicen, vamos a llegar a este acuerdo. Esa es la mediación. Y la conciliación es cuando hay un tercero. Y ese tercero única y exclusivamente está ahí para ver que los acuerdos que lleguen las partes sea legal. Porque, por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo nosotros, pero no necesariamente ese acuerdo vaya a estar sujeto a las condiciones o a los requisitos que exige la ley. Por eso se requiere un tercero que diga, ¿se puede o no se puede? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es en materia familiar. Yo me llevo a mi hijo a las 8 de la noche y lo entrego a las 3, 4 de la mañana y dicen las partes, me parece perfecto, pero eso no es viable, eso no es legal. Por eso vas a ocupar a un tercero que tiene un conocimiento jurídico que te va a decir si se puede, si es viable lo que tú estás planteando o no es viable lo que tú me estás señalando. Entonces, antes de que vinieran todas estas nuevas reformas, era optativo. Hoy, de acuerdo ya a las nuevas normas que tenemos nosotros, ya es una forma obligatoria. Primero debemos agotar esa instancia, ya después se procederá al juicio. Y durante la tramitación del juicio todavía se puede llevar a cabo una conciliación. No implica que si en la primera etapa no conciliaste, no significa que no lo puedas hacer más adelante. Ese es uno de los beneficios que tenemos. Me parece importante este sentido de que se les hace ver a ambas partes las consecuencias como de seguir adelante, ¿no? En el proceso, porque a lo mejor puede ser que un conflicto esté generando la idea de que al meterla el pleito completo voy a llevarlas de ganar, y a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? Por justamente la interpretación y la aplicación de la ley y las condiciones en las que se están presentando los conflictos. Entonces, ¿de qué manera voy a tener un entendimiento de que voy a echar pleito y que voy a obtener toda la ganancia cuando a lo mejor también estoy incurriendo en situaciones que están en contra de la ley y que me va a perjudicar, pero no lo sé? Entonces, en este sentido, si vamos a conciliación, si ya nos encaramos, si ya platicamos, si ya nos jalamos a lo mejor del chongo ahí de manera como con el árbitro, ¿no? Pues ahí podemos entender que a lo mejor estamos incurriendo en mal en ambas partes, y justamente eso me parece bien interesante para podernos dar cuenta de qué se está haciendo y cómo se están haciendo las cosas antes de que nos llegue de sopetón el cargo de la ley. Correcto. Exacto. Y de hecho aquí hay una premisa que se utiliza dentro precisamente de la conciliación, que todo lo que se hace o todo lo que se habla dentro de ese tipo de procedimiento no salen en el juicio, sino que las partes platican, las partes se dicen, algunos, como bien lo dices, les cae, como decimos comúnmente, les cae el 20 de que sí se puede, que no se puede, o que se está haciendo, que no, pero todo eso no se puede usar después en contra. Es otro beneficio que tiene también la conciliación, y que si en determinado momento, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Pues sí te debo, pero pues dame chance de pagar, ¿no? Entonces tú les puedes decir, es que él ya confesó que me debe, ya juez, condénalo. No, porque eso es dentro de una conciliación, es una etapa más noble, donde las partes, pues sí se pueden decir muchas cosas, pero donde finalmente van a tratar de arreglar el conflicto, para que no se vaya más allá y que efectivamente se vea a qué sí se puede llegar y a qué no, porque incluso pues en algunas ocasiones las personas piensan, ¿no?, que pueden obtener, en este ejemplo que te pongo de cobro, por ejemplo, de dinero, piensan que pueden obtener pues millonadas, y no es así. Entonces ya ahí se sientan las bases
y todo eso que se habla ahí, como te digo, pues no se puede ventilar. Entonces ya si no llegas a una conciliación, te vas al proceso, no pasa nada, sigue el proceso, y los jueces tienen la ahorita ya con las reformas que hablamos, con los nuevos procesos que ya inician, tienen la facultad de que en cualquier momento del proceso pues exhortan a las partes a que lleguen a un proceso, a una conciliación, y se suspende el proceso para que ellos puedan acudir. Pero es una etapa más noble donde el conflicto se trata de suavizar un poquito, por llamarlo así. Y es muy, muy buena esa posibilidad. Y además pues se pueden resolver un poco mejor las situaciones también. Y es que de esta manera se está también abordando como estas primicias de derechos humanos, ¿no? También, correcto, porque probablemente la persona que incurre en alguna falta no tenía conocimiento de que lo estaba haciendo, no es su intención generar el agravio en algunos de estos casos. En otras sí, y en ese sentido habrá que buscar justamente que venga esta parte de reparar los daños hasta donde sea posible. Y me parece muy importante, me gustaría que nos pudieran decir, de pronto cuando tenemos familia no medimos hasta qué punto estamos generándole daños, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Queremos irnos así con todo en contra de la otra persona, que a lo mejor ya no queremos estar con ella, que se cometió alguna falta y demás, pero no vemos que en medio de todo ese caos y todo ese conflicto están los niños. ¿Hasta qué punto justamente este proceso cuida a los menores, a los hijos? Bueno, mira, respecto a eso, hay un principio que se llama el principio de la no revictimización. Y no solamente aplica para los menores, sino aplica para todas aquellas personas que son víctimas, ya sea de algún delito, o en este caso, pues no precisamente se constituye un delito en el abordaje de un problema familiar, pero sí están presentes los menores. Se trata, porque este tema que estás tocando es muy sensible, no voy a llevar a los niños y no los voy a exponer y decirles, elige con quién te quieres ir, elige con quién no quieres estar, tú dime quién te hizo daño. Realmente los procesos no son ni se manejan de esa manera. Los procesos deben de ser hasta ese punto sensibles. Por eso cuando se lleva a cabo una escucha de menores, no se encuentran, la escucha de menores, para ponernos en contexto, se celebra en un cuarto aislado, donde hay menores, donde están sus juguetes, donde hay juguetes, una televisión, unas sillitas y una mesa. Entra precisamente un juez, el Ministerio Público, un psicólogo, que el psicólogo es el que te va dando la pauta de qué es, por dónde sí, por dónde no, ya hay que dejar descansar tantito al niño. O sea, ver todas estas situaciones, pero no abordarlas de forma directa, simplemente conocer cómo emocionalmente se encuentra el menor. O sea, no llegar y decirle tu papá te pega, tu papá te dice algo, ¿no? Sino simplemente cómo te llamas, cómo vas en la escuela, y dependiendo de cómo el menor responda, es como el juez se da cuenta qué es lo que está pasando con esos menores. Pero no se puede utilizar a un menor, jamás se va a utilizar a un menor para decir con quién te quieres ir y tú me vas a decir con quién te sientes más a gusto y bla, bla, bla. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se está utilizando al menor como una herramienta y el menor no es una herramienta jamás. Muy bien, pues hay muchas cosas que como ciudadanos nos hace falta conocer con respecto a la manera en la que han estado cambiando la aplicación de las leyes. ¿Qué recomendaciones nos darían? ¿Cómo es que así en nuestro andar cotidiano tendríamos que estar entendiendo qué está pasando? Porque puedo estar cometiendo muchos errores y no estarme dando cuenta, y cuando menos acuerdo a lo mejor me cae la ley, ¿no? Porque estoy cometiendo errores. Pero ¿cómo le hago para enterarme de que ahora esto que estoy haciendo como mi vida cotidiana ahora ya es un agravio a un tercero? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de que nos diera un diplomado el maestro Ricardo. Él fue subdirector de aquí del Centro de Justicia Alternativa de aquí de Acámbaro. Y él siempre nos enseñaba, porque nosotros todavía estábamos en la universidad, y él siempre nos enseñó, ahora con esto que viene, van a venir nuevos paradigmas, nuevas formas de ver. Y en su momento, pues como nosotros veníamos de una escuela tradicionalista, una escuela confrontativa, pues no lo entendíamos, no lo analizábamos. Con estas nuevas reformas ya se van empezando a crear en las universidades materias especializadas en la conciliación.
porque pues a nosotros nos enseñaban, una persona te va a venir triste, una persona va a venir enojada, va a venir, el último paso es la aceptación. No puedes conciliar si una persona viene enojada o viene triste, porque si viene enojada va a tomar una decisión y si viene triste va a tomar otra decisión. Entonces, el trabajo de un conciliador es ver hasta esos detalles. Si una persona viene muy triste, tú no puedes conciliar. ¿Por qué? Porque vas a tomar una decisión que más adelante te va a perjudicar. Si vienes enojado, no vas a tomar decisiones. Lo único que vas a buscar es generar más conflictos. Todo este cambio de paradigma que se viene, pues el principal objetivo es, aparte de que se permee en las universidades, ya también se va a empezar a permear en las preparatorias, en las secundarias y en las primarias, enseñarles a los alumnos y a los niños que no es necesariamente el conflicto la vía o la respuesta a todos los problemas. Sí, no es el punto para resolver todos los conflictos como lo era antes. Sí. Ahorita pues ya hay otras soluciones y pues las personas deben de conocer que hay instituciones, ¿no? Y también apegarnos a estos principios de derecho que dicen mi derecho empieza donde termina el tuyo. Y eso también es algo que como personas, pues no solamente personas que conozcan el área del derecho, sino todos tenemos que sentarnos en ese principio, ¿no? Porque tenemos que hacerlo nuestra base para que precisamente no existan más conflictos y si llega a haber algún conflicto, pues tener el conocimiento de que existen instituciones en las que podemos llevar nuestros procesos, nuestras quejas para que puedan ser atendidas y ahí se nos informe de manera correcta si se puede hacer o no se puede hacer lo que pensamos. Entonces, pues es con todo la difusión que se está pretendiendo dar a los sistemas, pues con todo eso podemos hacer que las personas conozcan y que en determinado momento pues sepan a dónde acercarse para ver si hay alguna posible solución a lo que están padeciendo en ese momento. Y que justamente el tema de conciliación, el tema de la comunicación es algo que a nivel social, híjoles, ¿cómo nos está costando? ¿Cómo sufrimos trabajo? con eso? Sí, es cierto. Sí, podemos hacer una pequeña retrospectiva y así ver en casa y, híjoles, o sea, tenemos problemas por todos lados, ¿no? Cosas no dichas, cosas mal dichas, cosas que se quedan allí y que de una u otra manera nos están generando problemas, ¿no? Esto Correcto. desde el seno familiar ahora, y cambiándolo, traspolándolo a otras escalas y viéndolo desde otras dimensiones, tenemos una sociedad herida, una sociedad que ha estado sufriendo mucho y a nivel personal incluso, qué difícil es, ¿no? Sí, ¿Cuál sería su recomendación así general ya para ir cerrando la charla? Es un tema bastante amplio, pero a mí me parece que esto al auditorio que nos está acompañando el día de hoy en esta interesante charla nos puede servir porque nos ayuda a pensar, ¿no? Desde así a nivel personal, ¿qué estoy aplicando mal en mi día a día? Pues yo para cerrar diría, y a lo mejor suena un poco complicado y complejo lo que voy a decir, pero yo creo que donde debería de darle más publicidad, donde debería de haber más promoción, propaganda, es en este tipo de programas. Malamente yo creo y considero que a la justicia alternativa y a toda esta ley no se le ha dado la publicidad que debería de tener. Yo estoy en contra de que se le dé publicidad o que el gobierno le dé publicidad a cosas que para mí no son trascendentes y que para el efecto práctico de la sociedad en la que vivimos deberían de darle más publicidad a esta ley, darle más publicidad a estos centros. Yo creo que debería de haber esa amplitud y ese conocimiento generalizado para todos. ¿Por qué? Porque este tipo de educación no solamente se debe de quedar en el mundo de los abogados, sino que debe de ser algo general. Y lastimosamente no se le da la publicidad, no se proporciona ni se promociona para nada. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezó Justicia Alternativa tenía unos expedientes muy poquitos, tenía muy, muy poquitos expedientes, mientras que en los juzgados donde se litigaba estábamos hablando de 1,200, 1,300 expedientes por juzgado. Entonces estamos hablando de una cantidad inmensa de gente que prefería ir a conflictos, a gente que prefería darle una solución básica y completa a su problema. Entonces yo creo que para empezar a abordar estos temas que se están viviendo es empezar a educar
y enseñarle a la población en general que existen mejores mecanismos para resolver estos conflictos. Nosotros los conocemos como MASC, M-A-S-C, que se llaman métodos alternos de solución de conflictos. Y hay varios, no solamente existe la conciliación. Sí, claro. Y como lo hemos platicado, los procesos van cambiando, las personas que asesoramos pues también tenemos que ir cambiando, y antes de pretender entrar a un litigio que más que nada las consecuencias son para precisamente las personas que vienen a buscarnos, pues también no ser antiguos, ¿verdad? Y proponer también esas soluciones, de explicarles y darles a conocer que hay estos medios por los cuales pueden solucionar sus problemas, y también irnos educando tanto a las personas que nos buscan como nosotros mismos para también poder brindarles esa solución. No, las consecuencias, como siempre hemos dicho, son para las personas, no para nosotros directamente como personas que apoyamos jurídicamente, pero pues ahí ir también educando a las personas que se nos acercan y también nosotros para brindar un mejor servicio y para que ellos también puedan tener una mejor solución, no solamente externo, sino en ellos. Y es que la aplicación de leyes no es así como tomar una varita mágica y decir, ahora eres verde, ahora ya cambió, ahora, sino que aplica justamente con la interpretación, ¿no? Con la manera en la que se vive día a día, con todos estos factores sociales, culturales, económicos que nos están rodeando, y esto lo hace pues muy compleja, muy interesante, y que nos da esta invitación a estar aprendiendo, a estar leyendo, a estar generando como esta introspección y tratar, ¿no? de estar informados, porque esto es muy importante. Sí, claro que sí. Como último punto, a México se le obligó a cambiar su estructura o su procedimiento laboral. Por la entrada del Tratado de Libre Comercio, le dicen a México, tus procesos y la forma en la que tú llevas la solución de tus conflictos no nos gusta, debes de cambiar. ¿Por qué? Porque en materia laboral los juicios se llevaban a veces 4, 6, 8 años. El más rápido era de 1 o 2 años. Entonces, México fue obligado a cambiar esa perspectiva de cómo resolver conflictos. Y por eso, antes de acudir a un juez laboral, primero está una instancia conciliatoria. Pasas por esa instancia conciliatoria, te dan tu boletito de que puedes ir con el juez en un aspecto. Sí, es que es necesario darle seguimiento ya. Sí. Y de igual manera pasan los procesos civiles. Ahorita la oralidad está en los familiares, pero ya pronto pues va a ser en toda el área civil. Pero igual pasa lo mismo, hay una fase conciliatoria previa, que igual ahí se exhorta a las partes que lleguen a un arreglo. Ya si no llegan ahí, pasas a juicio, o sea, de cierta manera también es otro boletito, por llamarlo así, para que pueda seguir un juicio. Ya internacionalmente nos jalaron las orejas y nos dijeron, ustedes son un país muy conflictivo, donde no buscan conciliar, sino buscan pelear. Que nos gusta el pleito. Es correcto. Bueno, pues aquí me parece también como una manera, ¿no? de hacer este análisis de por qué nuestro país se encuentra en las condiciones en las que está. O sea, justamente también tiene mucho que ver en esa resolución de conflictos que ha sido muy problemático, muy largo, muy costoso también, y que de pronto a las familias o a una persona se le hace más fácil, bueno, pues no me vas a resolver tú que tienes la ley, pues me voy por aquí y llego más rápido, resuelvo más rápido, pero no es eso, ¿no? Porque a fin de cuentas, en ese desvío, en vez de generarse soluciones, se están echando cuestas mucho más problemas. Resulta peor la solución. Ya incluso se van por caminos que no. Sí. Muy bien. Pues algo más que quieran compartir. Por mi parte, yo creo que ya. Sí, sería. Muchísimas gracias al maestro en juicios orales Luis Enrique Rojas García y maestra en juicios orales Mercedes Becerril Cancino, que nos hayan compartido esta información muy interesante, y estaremos compartiendo un poquito más próximamente. Con esto nos damos una pausa y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Búscanos en las redes sociales como A la Una Noticias y ponte en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 172-1488 y 172-2221. WhatsApp 417-115-95.